Hola, mi nombre es Ana Margarita Mier y junto con mi compañera Verónica Perdomo les vamos a enseñar qué es un sensor, cómo funciona, cuáles son los tipos de sensores más usados y en qué se diferencian. Para comenzar, ¿qué es un sensor? Los sensores de nuestras cámaras son uno de los elementos más sensibles. Sobre este se proyecta la luz dibujando una imagen. El sensor está compuesto por millones de pequeños semiconductores de silicio, los cuales se encargan de capturar los fotones. Los fotones es el principal elemento que compone la luz. Estos a su vez liberan electrones dentro del sensor, creando así una serie de valores digitales que crean un píxel. En pocas palabras, la función del sensor es captar la luz que entra a través de la lente a la cámara y convertirla en una imagen. Una imagen está formada por píxeles. Los píxeles son el elemento más pequeño que llega a tener una imagen. El sensor juega el papel en las cámaras digitales de lo que era anteriormente la película en las cámaras análogas. Como dijimos anteriormente, una imagen digital está formada por píxeles. Pero, ¿qué es un megapíxel? Un megapíxel es la unión de 1 millón de píxeles, y esto formaría una nueva unidad llamada megapíxel. Actualmente escuchamos esta palabra muy común dentro de lo que sería de los celulares o al comprar una cámara digital. Siempre tiene el número de megapíxeles. Entre más megapíxeles tenga una imagen, más pesada será. Y aún será más pesada si este es un archivo RAW, ya que los megapíxeles no tienen ningún tipo de compresión. Entonces eso hace una mejor calidad de imagen, pero un archivo más pesado. Como mencionamos anteriormente, los megapíxeles son muy relacionados con la compra de teléfonos móviles o cámaras digitales. Sin embargo, es recomendable al momento de comprar un teléfono móvil o una cámara digital no fijarse tanto en la cantidad de megapíxeles, sino en el tamaño del píxel. El tamaño del píxel está definido por la capacidad del sensor, ya que no importa si tenemos 12, 15 megapíxeles si la calidad del píxel es mala. El tamaño de un sensor. El tamaño universal de un fotograma de película para cámaras reflex o SLR es de 35 milímetros y su diagonal es de 43 milímetros. Este formato se estandarizó en el siglo XX. La mayoría de las cámaras de SLR no disponen de un sensor de este tamaño, sino más pequeño, y por esto se pierde el campo visual de los sensores más pequeños. Esto se llama APS. Los sensores de 35 milímetros son fotogramas completos. Sensores full frame. Tamaño 24 por 36 milímetros. No tiene factor de recorte. Buena calidad. Buenos niveles de rango dinámico y ruido. Con otro que sería APS-H, sensores de Canon, factor de recorte 1,3 por 28,7 por 19 milímetros. Se enfoca en la fotografía profesional y la de prensa. Otro sería APS-C, lo usa Canon, su factor es 1,6 por 22,2 por 14,8 milímetros. Para Sony, Nikon y Pentax es 1,5 por 23,6 por 15,7 milímetros y tiene una buena calidad de imagen. Sería Foveon, usado por las cámaras Sigma, que tiene dimensiones de 20,7 por 13,8 milímetros. Que sigue sería 4 tercios, que está Olympus y Panasonic. Factor de recorte 2. El objetivo de Olympus es los llamados telecéntricos, que lo que hace es poderlos usar con este sensor.
Otro sería Micro 4 tercios, desarrollado por Olympus, tiene 17,3 por 13 milímetros. Esta elimina algo que se llama espejo. ¿Qué sucede con las cámaras compactas? Se puede utilizar por medio de un adaptador. Hoy en día existen dos tipos de tecnología para la fabricación de sensores para cámaras digitales, ya sea compactas o reflex. Estas son las CCD o CMOS, también conocida como CMOS. Estas corresponden a unas siglas en inglés, las cuales serían respectivamente la CCD significa Charge Coupled Device y la CMOS o CMOS corresponde a Complementary Metal Oxide Semiconductor. Estos dos tipos de sensores están formados en su esencia por semiconductores de metal óxido y están distribuidos en forma de matriz. La función de esta matriz es acumular en cada una de sus celdas la energía eléctrica. Estas celdas son también conocidas como píxeles y la energía eléctrica que acumule dependerá de la luz que absorba, es decir, la luz que tenga esta imagen. ¿Cómo funciona un sensor CCD? Este es una malla muy empaquetada de electrodos de polisilicio colocados sobre una superficie de un chip. Al impactar los fotones sobre el silicio se generan electrones que pueden guardarse temporalmente. Periódicamente se lee el contenido de cada píxel haciendo que los electrones se desplacen físicamente desde la posición donde se originaron, que sería la superficie del chip, hacia el amplificador de señal, con lo que se genera una corriente eléctrica que será proporcional al número de fotones que llegaron al píxel. Por lo general, un sensor CCD está conformado por una matriz, en la que se leen de a 8 píxeles a la vez. CMOS. Cada celda es independiente. La digitalización de los píxeles se hace internamente dentro de unos transistores de cada celda. Todo el trabajo se hace dentro de los sensores. Se ofrece más calidad de iluminación y son más económicos. Su velocidad es mayor a las CCD. Gracias a que el proceso se hace dentro del sensor, hay un menor consumo de energía. Las Casio empezaron a imponer esto en sus cámaras, ya que les permitía una mejor velocidad, que sería como de 1000 FPS. Otra ventaja de los CMOS sobre los CCD es el blooming. Esto pasa cuando un píxel se llena de luz y satura todo su alrededor. En los CMOS no ocurre esto. En conclusión, los CCD fueron reemplazados por los CMOS. Gracias a esto se consiguieron las cámaras con velocidad de ráfaga, los precios más bajos y una mejor batería. Factor de recorte es la relación que hay en el tamaño de un sensor de 35 milímetros por 36 milímetros por 24 milímetros. La relación existe entre las dimensiones de los dos sensores. La diferencia del sensor de 35 milímetros viene de la época de los fotógrafos químicos. El tamaño de los negativos de ese tiempo, el que era más utilizado, era de 35 milímetros por 24 milímetros. Factor de recorte y su influencia en la distancia focal efectiva. La diferencia se da en el tamaño de los sensores. El de formato completo ofrece una mayor área sensible que los sensores APS-C. Podemos ver una imagen tomada con 50 milímetros sobre una Nikon de 800 con sensor full frame.
La escena recogida en la imagen, efectivamente podríamos decir que en 50 milímetros sobre un sensor APS-C con factor de recorte de 1,5 por 75 milímetros sobre un sensor full frame, el sensor no modifica la focal del objetivo, pero la focal sí afecta a la imagen. También hay otras cosas como la profundidad de campo, la comprensión de los elementos, distorsión en la imagen. Ninguno modifica el factor de recorte. Lo único que logra es reducir la escena retardada, simulando un focal más largo sobre un sensor full frame. Bueno, ¿qué es la sensibilidad de un sensor? La sensibilidad de un sensor está basada en la velocidad o capacidad de reacción a la luz. Entre mayor sea la sensibilidad, menor tiempo de exposición será necesario. En la antigüedad, para poder lograr una fotografía, debían de pasar horas de exposición. Actualmente, podemos lograr una fotografía en fracción de segundo. Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, entre mayor sea la sensibilidad, mayor va a ser la cantidad de luz que va a captar o a pasar a la imagen. Con las cámaras tenemos la opción de poder elegir la cantidad de luz que va a pasar a la imagen, alterando o cambiando la sensibilidad de nuestra cámara. En la actualidad podemos elegir el tiempo de exposición de nuestras fotos. Este puede variar entre horas, minutos a un 12.000avo de segundo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a mayor sensibilidad y menor tiempo de exposición, este va a generar más ruido, y a menor sensibilidad y más tiempo de exposición, este va a generar menos ruido. El ruido es aquel conocido como granito también, que se debe a una falta de información en la foto. Entonces lo que sucede es que los granitos o los puntos, los píxeles de nuestra foto, cambian de color o son vacíos por falta de información. ¿Cómo se mide la sensibilidad? La sensibilidad se puede medir gracias a la escala ISO, donde por lo general en la mayoría de cámaras el menor es 100, que es un ISO básico. A medida que aumentamos, esta tendrá el doble de capacidad de capturar la luz que la anterior, y si disminuimos tendrá la mitad, es decir, paso arriba duplica la cantidad, paso abajo disminuye la cantidad en un 50%. Es decir, que si nuestro ISO básico es 100 y yo lo aumento a un 200, este va a generar un poco más de ruido, pero va a tener el doble de luz. Es recomendado usarlos en condiciones que no tenemos una luz ideal. Hoy en día existen dos tipos de tecnología para la fabricación de sensores para cámaras digitales, ya sea compactas o reflex. Estas son las CCD o CMOS, también conocida como CMOS. Estas corresponden a unas siglas en inglés, las cuales serían respectivamente la CCD significa Charge Coupled Device y la CMOS o CMOS corresponde a Complementary Metal Oxide Semiconductor. Estos dos tipos de sensores están formados en su esencia por semiconductores de metal óxido y están distribuidos en forma de matriz. La función de esta matriz es acumular en cada una de sus celdas la energía eléctrica. Estas celdas son también conocidas como píxeles y la energía eléctrica que acumule dependerá de la luz que absorba, es decir, la luz que tenga esta imagen.